Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les saluda el pastor Fernando Moreno. Gracias por estar en sintonía una vez más en esta noche para compartir una reflexión espiritual a través de las Sagradas Escrituras. Quisiera leer con ustedes en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué interesante lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tal parece como que está anunciando una disminución de la fe, que la fe está decayendo con el paso de los años. En la medida que este mundo crece en su vanidad, en su ciencia y en todas las cosas que el hombre busca para ser feliz, todo eso está absorbiendo su vida espiritual de tal manera que su fe se está perdiendo. Eso quiere decir que la gente ya no está creyendo en Dios, ya no está creyendo en su palabra. Está considerando las cosas de Dios como algo fuera de lugar, como que no es importante. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Una disminución total de la fe. Todos sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es la única fuente que provoca la fe. Al decir que la gente no tendrá fe, es que ya no le van a dar importancia a la palabra de Dios. Y dos, no va a haber palabra de Dios. En segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 4 dice que la gente se irán a las fábulas, oirán fábulas, perderán el oído a lo que es la palabra de Dios y se entregarán a las fábulas. Eso significa que ya no habrá palabra de Dios. Lo que habrá serán cuentos, mensajes sensacionalistas, mensajes sin ningún significado espiritual que pueda romper cadenas espirituales. Una palabra que no tiene un remedio de liberación para el alma, sino que será una palabra para contentamiento de la gente, mas no para que se humillen delante de Dios. Y la fe, al no tener ese alimento espiritual de la palabra de Dios, el alma perderá la fe. Cuando el alma no recibe ese alimento, pierde la fe. Y enseguida comienza a confiar, a poner su confianza, mejor dicho, en las cosas materiales, en la suerte, a ver si se sacan la lotería, a poner su confianza en los hombres, a poner su confianza en la ciencia, en las filosofías y en todo lo material que este mundo ofrece. Porque su alma ya no tiene fe. Su vida personal ha decaído en cuanto a la fe. El profeta Oseas, hablándonos en el capítulo 4 de la carta de Oseas y versículo 6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. En el tiempo de Oseas, el profeta exclama con una profunda tristeza que Israel había perecido espiritualmente por falta de conocimiento, porque ya no había profecía, porque ya no había una palabra de Dios, ya no había quien enseñara las Escrituras. Y el pueblo comenzó a perder la fe hasta perecer. Y eso es lo que pasa cuando perdemos la fe. Morimos espiritualmente, morimos para Dios, morimos para las obras de Dios.
Dios ya no puede manifestarse porque no tiene un canal de fe a través de quien manifestarse. Porque el poder de Dios y la gracia de Dios se mueve cuando hay alguien que tiene fe. La fe es la que promueve el poder de Dios. La fe es la que hace posible que esa gracia divina se manifieste a los hombres. Cuando la Biblia dice por palabras de San Pablo a Timoteo, predica, te insto a que prediques a tiempo y fuera de tiempo, está diciéndole, Timoteo, predica, porque mientras más se convierta la gente, mantendremos la fe. Porque la fe está reservada en el corazón de los creyentes. Ahí está guardada como un frasco. El creyente es como un frasco que guarda la fe, que tiene la fe. Y donde quiera que va y predica y habla y ora, esa fe se desarrolla. A través de esa fe es que Dios hace milagros. A través de esa fe es que Dios realiza cosas maravillosas. Ciertamente la fe es lo que hace falta, amados hermanos y amigos. La fe es lo único que mantiene nuestra comunión con Dios. Es a través de la fe que nosotros ponemos nuestra confianza y dependemos absolutamente de Dios. Pero cuando la fe decae, es porque ya no hay palabra de Dios. Es porque ya no hay un incentivo a la vida espiritual. El alma ha muerto. El alma ha decaído. ¿Y por qué pierde la fe la gente? Bueno, primero porque no tienen la palabra de Dios. Porque antes, cuando no había estas restricciones a causa de la pandemia, la gente trabajaba, se levantaba a las 7 de la mañana, por poner un ejemplo, o tal vez antes, y salían a sus trabajos y estaban todo el día trabajando. Algunos podían regresar a sus casas a almorzar, otros no podían, había que llevarles el almuerzo. Y otros comían por algún lugar por ahí o alguien que les daba pensión hasta que llegaban en la noche a su casa cansados, agotados, a poder cenar en su hogar con su familia y luego estar un momento de distracción y de cansancio, se quedaban dormidos hasta que iban a sus camas, se bañaban, se iban a sus camas, dormían y nuevamente al día siguiente. Durante todo el día no había un momento de oración, un momento de clamor, un momento de lectura bíblica en el cual pudiera intensificar su fe y su vida espiritual. Y así han pasado años. Y lamentablemente ante esta poca práctica espiritual, la persona se va endureciendo, cayendo en una rutina material, en una rutina terrenal, y va perdiendo su fe. Algunos iban al templo, pero algunos iban solamente los domingos o algunas veces cuando podían, porque a veces sus trabajos les absorbían. Se quedaban más tiempo del necesario a causa de que sus jefes le obligaban o le incentivaban a que se quedase porque había mucho trabajo. Y en vista de ello no podían ir al templo, al culto, a adorar a Dios y a recibir la palabra del Señor. Y otros llegaban al culto totalmente cansados, algunos se quedaban dormidos, no podían asimilar ese alimento espiritual que un pastor les daba. Esto no es una cuestión de unos días. Ha sido años y años usted viviendo en una miseria espiritual muy grande, con un alimento muy pobre para su alma, con decirle que en algunos países como Estados Unidos, Japón y otros países de Europa, solamente los domingos pueden asistir a un templo, porque el resto de los días trabajan y las distancias de viaje en sus carros o en algún otro vehículo, sea en tren o en algún bus o bus, como le llaman en Estados Unidos, demoran muchas horas. Y esto hacía que no podían durante toda la semana escuchar la palabra de Dios. En los países latinos todavía existe esa oportunidad de poder asistir más tiempo a escuchar la palabra del Señor. Pero ni aún así, como ya dije, podían asistir a causa de los compromisos, del cansancio y de su poca vida espiritual que no le animaba para poder estar en el templo. ¿Cómo podían sostenerse espiritualmente? ¿Cómo podían guardar la fe dentro de sus corazones? Imposible de guardarlo.
Muchos de ellos cayeron en pecado, muchos de ellos se apartaron del Señor, muchos de ellos fueron tentados, no tenían la fortaleza espiritual y decayeron moralmente, espiritualmente, hasta pecar contra Dios, y bajo esta condición pues ya no tenían forma de volver por cuanto se sentían acusados y avergonzados. Esta condición ha llevado a tener una iglesia en el mundo lleno de congregaciones, pero una iglesia totalmente apagada, una iglesia sin vida, una iglesia sin fe, una iglesia sin poder de Dios, una iglesia sin ánimo para alabar, para cantar, para escudriñar las escrituras y para orar. Y por eso Dios permitió esta pandemia, que este coronavirus azotara el mundo, para que la gente ahora que no podía salir de sus casas por las restricciones en casi todos los países, la gente pudiera tener esa oportunidad de abocarse a orar, de abocarse a leer las escrituras, de comenzar a buscar esa comunión con Dios. Y por un momento, en el mundo entero hubo una efervescencia espiritual. Por un momento, la gente comenzó a clamar. La gente comenzó a llorar al ver a sus familiares enfermos y que morían, al ver las tragedias día tras día y en las noticias las muertes. La gente comenzó a clamar, comenzó a llorar, comenzó a buscar el rostro de Dios y sus vidas espirituales comenzaron a cambiar. Comenzaron a ver este tipo de programas que salen los pastores para predicar y comenzaron a escuchar la palabra de Dios. Pero al pasar el tiempo y adaptarse ya a esta forma de vida y al dar libertad los presidentes en sus naciones para que la gente volviera nuevamente al trabajo y por la misma necesidad económica volvían al trabajo, fueron nuevamente desapareciendo de esa búsqueda espiritual. Fueron nuevamente apartándose de escuchar la palabra del Señor. Y por esa razón es que usted, por más que usted cree en Dios, por más que usted dice que ama a Dios, hay una gran verdad en su vida. Usted no tiene fe. La fe se ha ido apagando en usted. Usted ha ido perdiendo su vida espiritual. Y ahora qué difícil se le hace. Es como un endurecimiento en su corazón que no le permite tener esa comunión con Dios como antes. Ya usted no se quebranta, ya usted no siente la presencia de Dios. Los que antes eran bautizados en el Espíritu Santo ahora prácticamente lo han olvidado. Todas sus glorias son pasadas. No hay nada presente, no hay una manifestación de Dios en su vida presente, porque su fe se ha apagado. Y esto, que sus respuestas de parte de Dios no llegan. No llegan porque como no tiene fe, no hay respuesta ni hay insistencia. La palabra que hemos leído es el contexto de una parábola que da el Señor sobre un juez injusto y una viuda. Y la viuda dice que insistía constantemente clamándole al juez que le hiciera justicia. El término de esta parábola es que el juez, para que no la molestara más, esta mujer le hizo justicia. La lección que aplica Dios, el Señor es y no hará mucho más mi Padre con vosotros, hombres de poca fe. Ciertamente que aquel que insiste, aquel que persiste, aquel que persevera en la oración, en el clamor, en la fe, ciertamente Dios le hará justicia. Ciertamente Dios se manifestará. Ciertamente Dios romperá cadenas, ciertamente Dios cumplirá sus propósitos y Dios responderá a tu petición. Pero cuando las personas no claman, no insisten, no perseveran, es porque han perdido la fe. Y esa es la conclusión por la cual el Señor dice, cuando el Hijo del Hombre venga, otra vez hallará fe en la tierra. ¿Te encontrará a ti, hermano y hermana, amigo y amiga, con fe? ¿Serás tú el depósito de fe que Dios tiene para poder manifestarse? ¿O eres un depósito vacío? Como habla la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 insensatas y 5 prudentes. Las 5 prudentes mantuvieron el aceite dentro de ellas y las 5 insensatas no. Ciertamente, hermano, tal vez usted sea un depósito vacío. Ya no está el Espíritu Santo, ya no está la fe, ya no está esa pasión por el Señor, ha decaído. Es simplemente un vaso vacío, una vasija vacía, donde por dentro no se encuentra nada.
Pero déjame decirte que el Señor siempre está dispuesto a perdonarte y siempre está dispuesto a manifestarse. Recuerda que todas las sanidades que Jesús hizo, no se la hizo a la gente santa, no se la hizo a la gente consagrada, se le hizo a la gente que tuvo fe, la gente que creyó, la gente que a pesar de su mala condición espiritual, clamaron y creyeron que Jesús podía sanarlos, como los 10 leprosos, como la mujer del flujo de sangre, como los hombres que bajaron al paralítico desde el techo, como las personas que respondieron al Señor para que le ayudara en su incredulidad. El Señor los sanó, el Señor hizo maravilla, el Señor hizo milagros. El Señor puede hacer un milagro en tu vida. Es necesario que recobres la fe. Es necesario que entiendas que Cristo es tu Señor, que Él tiene poder para resolver cualquier conflicto y situación de tu vida. La maldad del mundo ha hecho decaer la fe. La maldad del mundo ha hecho que toda confianza, aún en los líderes espirituales, se pierda. La maldad del mundo ha hecho que la gente esté confundida y hayan muchas religiones y muchas doctrinas y muchas enseñanzas diferentes y ya nadie sabe a quién creer. La maldad del mundo ha creado ahora una imagen de que Dios es un fuego consumidor cuando Dios es totalmente amor. Amado hermano y amigo, Él te ama, Él quiere salvarte. Él quiere redimirte, Él quiere sacarte de esa condición en que estás y quiere que tú seas un instrumento de fe en sus manos. Nosotros perseveramos, gracias a Dios. Tenemos un WhatsApp donde está la Iglesia del Refugio y ahí están nuestros hermanos haciendo sus devocionales, siempre alentándonos unos a otros, orando los unos por los otros. Hemos formado un escuadrón de oración allí con nuestros hermanos y hermanas y pedimos por ustedes. Oramos por ustedes, por todos los que piden la oración para que Dios haga la obra y Dios hace la obra. Somos como una especie de vasos que todavía mantenemos la fe, que todavía se mantiene allí esa pasión por el Señor y seguimos adelante, luchando en medio de este mundo de maldad, pero seguimos avanzando, seguimos firmes, seguimos tolerantes contra todo el mal y seguimos con esa fe que Dios quiere. Únete a la fe, únete a las personas de fe, únete, busca hombres de fe, mujeres de fe, busca gente consagrada, busca gente que ama a Dios para que tú puedas ser incentivado también. Déjame orar por ti, para que Dios perdone tus pecados. Ahí donde estás, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y dile: Señor, sálvame, libértame. Rompe mis cadenas. Perdóname, Señor, si he perdido la fe. Si mi corazón se ha endurecido, perdóname, Señor. Levántame, Dios mío. Tú tienes poder para hacerlo. Yo sé que tú me amas, Señor. Dame la oportunidad de volver a ser un vaso lleno de tu gracia y de la fe y del Espíritu Santo. Bendice mi vida, Señor. Díselo mientras yo oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira todas estas vidas, Señor, que han escuchado esta palabra, Señor. Te pido por ellos que tú les perdones, que tú les libertes, que tú cambies sus vidas, que tú rompas sus cadenas, que tú abras sus mentes, Señor, que tú los llenes de esa fe que necesitan, Padre, que tú los llenes de tu gracia, de tu presencia y de tu Espíritu Santo, transformándolos en vasijas llenos de fe, instrumentos tuyos en tus manos, Señor. Mira los que están enfermos. Mira los que tienen dolencias, aquellos que creen a tu palabra, que tú eres un Dios que sanas, que si ellos creen, Señor, tú los sanas ahí donde está, así tengan el coronavirus, así tengan cualquier tipo de enfermedad, tú pones tu mano, tú haces la obra maravillosa porque para ti no hay nada imposible. Extiende tu mano y sánalos ahora, para gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde, amigo y hermano. Nos vemos mañana a 8 de la noche, como siempre, Dios mediante. Dios te bendiga.